Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidas a este último día, al cierre de la jornada de este seminario internacional de responsabilidad médica, servicio público de salud y COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado en este seminario internacional que ha sido muy exitoso y en el que hemos podido escuchar varias ponencias desde una perspectiva inter y multidisciplinaria sobre las posibles tensiones, problemáticas, avances, desafíos en este campo temático tan importante en los contextos actuales. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro de la mano de excelentes expositores que nos van a acompañar para mirar desde distintas perspectivas y dinámicas la situación que transcurre en el marco de la responsabilidad médica, el servicio de salud pública y el tema del COVID-19. Vamos a comenzar entonces este seminario internacional de la mano de una de las personas expertas en este campo. Tiene varias publicaciones vinculadas y para nosotras y nosotros es un honor que el día de hoy nos acompañe para abrir con broche de oro este seminario internacional, el doctor Juan Francisco Pérez. Él se licenció en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1992. Es doctor en Derecho por la Universidad de Almería. Ha realizado distintas estancias de investigación en el Instituto de Investigación Jurídica del UNAM y en la Universidad de Cork en Irlanda. Desde el 2010 es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Almería. Ha participado en diferentes consejos de redacción de revistas españolas y extranjeras especializadas y tiene una reconocida experiencia como consultor y asesor especializado a través de la Oficina de Transferencia de Investigación de la Universidad de Almería, realizando informes y dictámenes para administraciones públicas y organismos privados. Además, es miembro fundador y fue presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Querido doctor, profesor Juan Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le damos la palabra. Muchísimas gracias y bueno, en primer lugar decir que es una satisfacción compartir el seminario internacional con tan ilustres colegas, con tan ilustres compañeros y especialmente quiero agradecer a las profesoras Edith de la Guerra y a la profesora Elsa Guerra Rodríguez su amable invitación para participar en este acto académico. La distancia o la diferencia horaria nos impide que sea un auténtico placer y durante los próximos 20-25 minutos voy a intentar abordar algunas de las reflexiones más relevantes que suscita el tema de la responsabilidad profesional y la salud digital. Desde hace ya un buen número de años, yo soy doctor desde el año 1996, he podido dedicar parte de mi actividad investigadora al ámbito de la salud. Al ámbito de la salud, al ámbito de la responsabilidad profesional, básicamente de la responsabilidad patrimonial, porque ahora comentaré que el régimen jurídico de la responsabilidad extracontractual, de la responsabilidad patrimonial, de la responsabilidad profesional en España es un régimen jurídico objetivo, por tanto, ahora lo determinaré. No se trata de buscar quién es el responsable, sino sobre todo de resarcir el daño o el perjuicio que sufra una persona, básicamente aquí en el ámbito público. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, soy catedrático de la disciplina y, por tanto, nos dedicamos a investigar este ámbito. Y, por tanto, se trata de resarcir el daño que se produzca en las personas normalmente que no tienen el deber jurídico de soportar y siempre que concurran determinadas condiciones y determinadas características. Y cobra especial relevancia en el momento en el que nos encontramos la salud digital. El mundo se ha vuelto un poco más electrónico, un poco más digital. Era una inercia que ya estaba iniciada, pero sin duda la pandemia, el COVID-19,
que nos está azotando a todos nuestros países, a toda la población, ha hecho necesario, incluso en los lugares más remotos donde no existía posibilidad, anterior me refiero, de prestar una asistencia sanitaria básica, intentar llegar a través de diversas ONG, a través de diversos dispositivos, con la salud electrónica. Salud electrónica, salud digital, que permite además unir a Iberoamérica, América Latina y a España. Porque, por ejemplo, les comentaré que cuando, aquí ahora mismo son las 11 de la noche, las 11:05, cuando aquí es de noche, ustedes están por la tarde en México, en Ecuador, en Argentina. Bueno, pues es mucho más económico consultar con un traumatólogo, con un cardiólogo en uno de sus países en urgencias que hacerlo aquí por la noche. Y ya hay clínicas online, clínicas virtuales que ofrecen este servicio y que enlazan ambos ambos continentes para esta prestación. Debo decirles además que es un campo que va a seguir teniendo un desarrollo extraordinario. Y les voy a decir por qué. Aquí tenemos estudiantes de posgrado, tenemos profesionales. Yo voy a intentar abordar la temática general, incluso con algún ejemplo que sea atractivo, que el lenguaje no pierda, no haga perder el contenido del mismo, pero cuando yo les indico que esto va a tener un desarrollo muy relevante en los próximos años, se lo estoy diciendo porque el ámbito digital afecta ahora mismo al ciberespacio, a la identidad digital, a la ciberseguridad, a los nanomateriales, a las impresoras 3D, a los drones, a las voluntades vitales anticipadas digitales, al Big Data, al blockchain, a la inteligencia artificial y a un mundo relevante que todavía no conocemos. Este administrativista que les habla todavía no conoce las consecuencias jurídicas que se derivan de lo más complicado. Pero ya les digo que hoy, por ejemplo, en España se están manteniendo consultas con los pacientes a través del correo electrónico, a través del teléfono, a través de la videollamada y a través de cualquier modalidad de prestación que permita acercar a los usuarios de los dispositivos sanitarios básicos, de las zonas básicas de salud, de un centro de salud, de una consulta médica, de una consulta de enfermería, con los profesionales, porque estos centros durante la pandemia han estado cerrados al acceso físico de la población, pero evidentemente han seguido prestando asistencia a través de esta modalidad. En ese mundo extraordinario, yo les voy a relatar algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial y después me centraré en algunas cuestiones que tienen que ver con la salud digital y cómo se puede incardinar este tema de la responsabilidad profesional en este ámbito. Miren ustedes, para que exista responsabilidad de un profesional, en el régimen jurídico español al menos, hace falta que se den una serie de condiciones básicas. La primera es que se produzca una lesión. La segunda, no un daño, una lesión, que son términos distintos y ahora quizá puedo hacer alguna apreciación sobre el particular. La segunda, que sea antijurídica, es decir, que esa persona no tenga el deber legal de soportar. En tercer lugar, que se impute a una administración pública, y esto es importante destacarlo, frente a la responsabilidad civil en el ámbito de la sanidad privada. Y cuarto, que exista una relación de causalidad que no esté exonerada por causa de fuerza mayor. Si concurre causa de fuerza mayor o dolo o negligencia grave de la víctima, en este caso no habría lugar a la responsabilidad profesional. Decir que el sistema de responsabilidad extracontractual en España es objetivo. ¿Qué quiere decir esto y por qué se lo comento a ustedes? Miren, hasta 1999 nosotros teníamos un ámbito caracterizado porque era el profesional el que respondía cuando se producía una negligencia involuntaria, pero evidentemente había un daño que el paciente, el ciudadano, no tenía el deber legal de soportar.
Eso hizo que por parte de los profesionales sanitarios se fuese desarrollando una actividad médica defensiva. ¿Qué significa eso? Significa que se pedían muchas pruebas, que se tomaban muchas cautelas, que se demoraba la atención y para intentar resolver esta materia, este problema, se cambió la ley para que el régimen de responsabilidad profesional fuese objetivo. ¿Esto qué significa? Significa que ya no se busca quién es el responsable, evidentemente siempre que no haya mala fe, que no haya dolo, que no haya intencionalidad. Todos hemos leído en los medios de comunicación algún ángel de la muerte en algún centro hospitalario que ha hecho que personas mueran inyectándoles una sustancia o cosas de este tipo. Hubo un supuesto en Austria que llamó de modo relevante la atención porque por las manos de estas personas fallecieron más de 30 ancianos en un periodo de aproximadamente unos 3 años y aquello fue lacerante. Por tanto, no se busca quién es el responsable, sino simplemente resarcir a aquel que sufre el daño. Tengan ustedes en cuenta que en España esta actividad genera un desembolso anual muy relevante y es un asunto que evidentemente llama la atención de los despachos profesionales. Decirles también que a veces cuando concurre ámbito público y ámbito privado, por ejemplo en un concierto, es decir, un servicio concertado con la sanidad privada, pero se concierta por cuenta de la administración pública, en este caso el régimen jurídico y el procedimiento sigue siendo administrativo. Decirles que nosotros tenemos un mandato constitucional sobre esta materia. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 106.2 de la Constitución española establece que los particulares, en los términos que establezca la ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo que exista la obligación legal de soportarlo o salvo que concurra causa de fuerza mayor. Con el tema del COVID se ha cuestionado si efectivamente estamos dentro de ese supuesto o no. Hay un caso enigmático porque la salud digital tiene relación con la nueva tecnología, con la nueva ciencia. Y hubo un caso llamativo que además fue ponente mi maestro, el profesor González Navarro, en el Tribunal Supremo de España, en relación con un supuesto que va a permitir identificar algunas de las características relevantes. Miren ustedes, este caso es real. Un señor en el norte de España, más en concreto en Oviedo, está trabajando en una industria y sufre un accidente laboral. Como consecuencia de ese accidente sufre la fractura de un hueso. Lo llevan al hospital, lo operan, unen el hueso, en fin, si nos están escuchando profesionales sanitarios, ellos saben mucho mejor que yo de qué estoy hablando. Durante el transcurso de su intervención tienen que ponerle 2 bolsas de sangre. Bueno, el señor se recupera, le dan el alta, se marcha del hospital y 1 año y medio después, y hago énfasis en el año y medio después, el señor empieza a encontrarse mal. Va a su médico, empieza a estudiarlo y 2 años después, porque tardan unos meses en detectar que tienen, descubren que el señor tenía el virus de la hepatitis C. Le pregunta al médico si había tenido alguna conducta de riesgo, si era drogodependiente, en fin, había compartido una jeringuilla. Bueno, pues la investigación, nada, es una persona normal, sin ningún tipo de problema. Y tirando del hilo, descubren que fue la sangre, las bolsas de sangre que le pusieron, la que le inoculó el virus de la hepatitis C. Demanda a su abogado. Fue en un hospital público, al hospital público, y la primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Asturias, no le da la razón. Y no le da la razón en este supuesto porque entiende que no ha habido responsabilidad profesional. Ahora explicaremos por qué. Y sobre todo porque la ley en ese momento establecía 1 año como periodo de prescripción. Es decir, transcurrido ese año, si uno reclama, pues ha prescrito y no tiene derecho a recibir nada. En segundo lugar,
porque las bolsas de sangre, en el momento en el que ocurre esto, en España, en Europa, no existía la obligación de hacer el análisis del virus de la hepatitis C a estas bolsas de sangre. Y por tanto no había ninguna ley, no había ninguna norma que obligara a hacer este análisis y el hospital no cometió, dice la primera sentencia, ninguna irregularidad. El abogado recurre al Tribunal Supremo de España y el Tribunal Supremo de España casa, es decir, anula la sentencia anterior y plantea o corrige la determinación legal en los siguientes términos. Primero, el año de prescripción, que es uno de los requisitos para exigir responsabilidad patrimonial. ¿Cuándo empieza a computarse? Bueno, pues determina el Tribunal Supremo, y después se cambió la ley, el artículo 141.1 de la Ley 30/92, vigente en ese momento. Ahora tenemos la Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aunque en esta materia ha cambiado el número de los artículos, pero el contenido sigue siendo, más allá de otras cuestiones, muy similar. El Tribunal Supremo de España casa, anula la sentencia y dice que el periodo de un año empieza a computar una vez que se han desarrollado todos los efectos de la actividad nociva que ha incidido sobre el paciente. Por tanto, hasta que no han terminado de producirse todos esos efectos, hasta que no puede determinarse cómo de grave, qué secuelas quedan, cuál es la verdadera naturaleza de la lesión, no puede empezar a computar ese periodo de un año. La verdad es que en este caso, por tanto, no había transcurrido más de un año y estaba a tiempo, era posible recurrir y no había prescrito. Segundo lugar, el tema del virus de la hepatitis C y la obligación legal o no de incorporar. Y esto tiene relación con la salud digital, porque estamos experimentando unas consultas con pacientes a través del medio digital, pero el médico no puede examinar al paciente. El médico se fía de lo que le dice el paciente, no puede ocultarlo, tiene dificultades para realizar determinadas técnicas, etc. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo en el caso del virus de la hepatitis C y de la obligación legal? Lo primero que pregunta el Tribunal Supremo, esto sucede a finales de los años 90 del siglo anterior, es: ¿se conocía la existencia de este virus? Bueno, pues se acredita en sala que la revista Lancet, que es muy famosa porque evidentemente es una referencia científica en materia de salud y ahora con el COVID-19, pues evidentemente está con las distintas modalidades de vacunas muy presente, omnipresente, resulta que en 1974 ya había publicaciones que hablaban de un virus que era NOA-NOV. No se le había puesto el nombre virus de hepatitis C, pero ya se sabía que había otro virus. Sí, había marcadores indirectos para determinar si existía o no este virus en la sangre. Y pregunta el Tribunal Supremo: ¿y conocían los médicos, los especialistas, de modo general, no los más adelantados, no en la ciudad más innovadora o en el hospital, no, conocían de modo general esta circunstancia? Sí, quedó acreditado que los médicos en su formación recibían información, formación, etcétera, podían diagnosticar, sabían. Luego, lo que dice el Tribunal Supremo es que el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica conocidos por la mayoría de los profesionales evidentemente hacen que, con independencia de que una determinación se incorpore o no a la legislación positiva, es exigible por la salvaguarda de los derechos de los pacientes. En este caso no habría responsabilidad del profesional, no habría responsabilidad del hospital y, sin embargo, el conocimiento, el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica, que son dos cosas distintas, porque la ciencia permite dar respuesta a cualquier supuesto, puesto que se conoce verdaderamente lo que sucede, y la técnica a veces logra un resultado, pero no, si no hay ciencia detrás, no se sabe muy bien por qué se consigue ese efecto, aunque sea favorable.
Este supuesto viene a determinar algunas de las características más relevantes de esta responsabilidad a la que yo me refería antes. Les hacía la mención a todos ustedes sobre esta materia y me parece importante determinar que no concurría tampoco causa de fuerza mayor. Evidentemente hay una lesión, evidentemente si el sujeto no tiene el deber legal de soportarlo, tiene que ser indemnizado. Por supuesto, se imputa a una administración pública y, por supuesto, no había causa de fuerza mayor. Ojo, es muy importante en el régimen jurídico de la responsabilidad extracontractual no confundir caso fortuito con fuerza mayor. Son evidentemente cosas diferentes que hay que tener presentes. Y no quiero alargar mucho mi intervención, pero evidentemente hablamos de una referencia que para nosotros es fundamental. La fuerza mayor es externa e inexorable, no se puede hacer nada frente a ella, mientras que el caso fortuito es interno, a veces indeterminado, pero evidentemente hay aquí una referencia, una indeterminación y una interioridad que sí daría lugar a la responsabilidad extracontractual. Decirles también que aquí juega un papel importante la responsabilidad o cómo coadyuva el paciente a estas cuestiones. Y en el ámbito de la salud digital, por centrarme un poco en esta segunda parte, y soy consciente de que ya no queda mucho tiempo, decir que estamos teniendo un desarrollo extraordinario. Es más, yo les ponía el ejemplo de los especialistas que se consultan al otro lado del Atlántico, no es puntual, no es un caso anecdótico, está bastante más extendido de lo que parece, lo mismo que el turismo sanitario, no es anecdótico. Hoy es, bueno, ahora con COVID-19 ni turismo sanitario ni turismo, ahora mismo no hay nada, pero quiero decir, con anterioridad a la pandemia y después volveremos a recuperar este año. Decirles que esta es una modalidad que además está siendo impulsada por la propia Unión Europea. Para nosotros es un pilar muy importante, que además viene a acomodar la actuación de los profesionales con un precepto jurídico que se utiliza mucho en el ámbito jurídico-administrativo y en el civil, que es la Lex Artis o la Lex Artis ad hoc, es decir, las referencias, porque aquí juega también un papel relevante los protocolos, las dinámicas de intervención estandarizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Decirles simplemente que hay algunas especificidades, algunas especialidades respecto de la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud digital, porque contamos con unos medios técnicos que de alguna manera mediatizan, dificultan, a veces hacen accesible, porque la salud digital en grandes catástrofes, en zonas que necesitan esa atención y que normalmente no la tienen, etcétera, ofrece una serie de posibilidades. Piensen ustedes, por ejemplo, en la segunda opinión médica. Piensen ustedes en la robótica aplicada a la cirugía. Hablamos de salud digital y de responsabilidad profesional, pero a través de un robot, con lo cual nos encontramos con especificidades. Robot que a lo mejor está dirigido a mucha distancia, incluso a miles de kilómetros de distancia. Piensen ustedes en las intranets hospitalarias. Piensen ustedes en la monitorización de pacientes a distancia o en los dispositivos móviles que ya empiezan a tener aplicaciones las empresas de todos los países para hacer accesible esto. Pero sobre todo es que personas humildes que tienen un móvil podrían tener acceso a determinadas prestaciones sanitarias y habría ahí un trasfondo de responsabilidad profesional. Hay uno de mis libros sobre esta materia, es un libro de salud digital. En este seminario además ha participado un discípulo mío, bueno, dos discípulos míos, pero uno de ellos, precisamente su tesis doctoral que dirigí yo, tuvo por objeto este ámbito y evidentemente presenta algunas especificidades y necesitan un régimen probatorio específico y especial, donde, como les digo, hay una ley especial en el caso español de comercio electrónico y una regulación específica también sobre los centros, servicios y establecimientos sanitarios que de modo parcial o total
producen, generan actividad a través de estos dispositivos digitales. Por último, quisiera hablarles de esta realidad y de la importancia que tiene, he citado, la Unión Europea. La Unión Europea, final de 2021, va a ser obligatorio en 19 países la instauración de la historia clínica electrónica compartida en toda Europa. Compartida en toda Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente de Francia o un paciente de otro país o un paciente de España va a Francia y su historia clínica podrá ser consultada por los profesionales de aquel país sin problema. Se digitalizan las imágenes de radiología, los resultados de laboratorio, etc. Es un mundo y un mercado que nos ofrece un maná, pero ojo, porque no es oro, es una expresión coloquial española, todo lo que reluce. Detrás hay poderosas empresas, poderosos intereses que de alguna manera los poderes públicos tienen que regular y que determinar cómo se comportan y qué efectos tienen. La ciencia no lo puede todo, la ciencia puede hacer muchas cosas. Estos avances nos pueden ayudar. La salud tiene que llegar a toda la población. La salud tiene que llegar, es un bien preciado. Ayuda a la vida y por tanto tenemos que hacer lo posible. En primer lugar, y con esto finalizo, porque nuestros profesionales se sientan seguros, porque el régimen jurídico que yo he sintetizado aquí muchísimo, porque no tenemos tiempo, sea lo más certero. Incluso creo que podríamos compartir un régimen jurídico para toda nuestra comunidad de lengua, comunidad cultural y comunidad en el afecto. Y decir también que estas nuevas tecnologías que plantean algunas singularidades en este ámbito de la responsabilidad pueden ayudar y sobre todo descargar a los profesionales. Si los juristas somos capaces de trasladar al derecho positivo y los jueces y tribunales a las sentencias todas esas garantías, estaremos contribuyendo un poquito, con un granito de arena, a un mundo mejor. Y sin duda eso nos hará sentirnos más felices y procurará que las sociedades en las que vivimos sean también más justas y de alguna manera proporcionemos calidad a las mismas. Finalizar mi intervención reiterando mi agradecimiento a la profesora Elsa Guerra, muy especialmente a la profesora Edi de la Guerra, que además nos ha visitado aquí en la Universidad de Almería. Ella conoce perfectamente dónde estamos ubicados. Yo he tenido ocasión también de estar ahí, en Ecuador, en Quito y en otros países hermanos, sobre todo México, al que tantas veces he visitado. No llevo la cuenta, pero creo que son más de 80 veces, más de 80 visitas a México, son unas cuantas. Y decir que aunque aquí sea por la noche, la cercanía y el afecto es extraordinario y es como si estuviésemos ahí a las 4 de la tarde. Un abrazo fraternal muy grande. Gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias, querida profesor Juan Francisco. El honor ha sido todo nuestro que nos haya acompañado el día de hoy desde España para brindarnos todo su conocimiento y experiencia en el campo de la responsabilidad médica y sobre todo vinculado al campo de lo digital, los avances, los desafíos y las tensiones también en el campo del régimen jurídico. Gracias, querido doctor. Ya sabe que la Universidad Andina Simón Bolívar siempre tiene los brazos abiertos y más bien le agradece de todo corazón por siempre ser parte de nuestra comunidad. Así que un abrazo fuerte y aprovecho también este espacio para reconocer públicamente todo el trabajo que se ha hecho desde la Universidad Andina para organizar este seminario internacional, sobre todo de la mano de la conducción de la dirección de la doctora Edi de la Guerra, como siempre brillante y como siempre con este proceso destacado que ahora se mira y se refleja en este cierre del seminario internacional. Bueno, muchas gracias, querido doctor. Vamos a continuar entonces con la segunda ponencia del día de hoy, que también está de la mano de un querido académico y profesional. Es el doctor Fernando Cano Valle. Él es médico cirujano en la Facultad de Medicina por la UNAM. Tiene una especialidad en cirugía de tórax en el Hospital General de México, una especialidad en neumología en la UNAM y además una maestría en ciencias médicas en la misma universidad.
Ha sido el director y fundador del Programa Universitario de Investigación Clínica en la UNAM y actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Querido doctor Fernando Cano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra. Agradezco la invitación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Campus Ecuador. La invitación fue por conducto de la doctora Edith de la Guerra a fin de participar en este seminario sobre responsabilidad médica. Aprecio la recomendación de Daniel Márquez, mi compañero en la UNAM. Él es un espléndido investigador y además en México hablamos de alcahuete. Él siempre juega fútbol y es medio y reparte juego. Le mando un saludo al doctor Juan Francisco Pérez Gálvez, de Almería. Mi bisabuelo y luego mi abuelo son andaluces también, nada más que son de Málaga. Entonces, no hablemos de fútbol entre Almería y Málaga, porque nos veríamos en problemas. A diferencia del aspecto clínico, voy a abordar otros elementos. 3 grandes tiempos a los que me voy a referir. El primero, el 10 de diciembre de 1948, es publicada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de París, fue la respuesta a actos de barbarie durante la Segunda Guerra Mundial. Meses antes se constituye la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, así en 1948, se da la historia, la pauta de los derechos humanos y de ellos el derecho a la salud. Se constituyen los fundamentos de un futuro justo y digno para todos. Es el poder de las ideas. La Organización Mundial de la Salud desempeña una función técnica que se ve reflejada en la dimensión de los derechos humanos. Las directrices de la OMS contribuyen a la ponderación que deben llamar o ver los Estados miembros. No siempre ha sido así. En 2019 apareció la neumonía atípica en el mundo. En torno a ella hubo respuesta de los gobiernos y de los gobernados. Varió considerablemente la respuesta. Algunos plantearon restricciones a nivel comunitario. Otros retomaron medidas con devastadoras consecuencias. La OMS, como un organismo internacional, emitió reglamentos vinculantes a 194 Estados miembros, instrumentos jurídicos amplios, detallados, conforme al reglamento sanitario. ¿Pero qué pasó? Fue tardío. Hubo dilación. Hubo dilación que se gesta desde el país en donde se generó la pandemia y también dilación de la OMS en emitir el aviso de pandemia. Esto trae como consecuencia que la presencia de este coronavirus, que de acuerdo a su secuencia genómica pertenece al grupo beta, y al mismo tiempo el subgénero de los virus causantes del SARS, el síndrome agudo respiratorio, el cual ya había previos avisos de este virus, de estas características, y en febrero de 2020 la OMS la designa COVID-19, aunque recordemos que en diciembre de 2009 aparecieron los primeros casos de neumonía típica. La OMS oficialmente anuncia la pandemia 3 meses después. Ante estas condiciones, se desestimó el peligro real y se implantó desde la OMS y los diversos estados un asunto de números, cuando en realidad se trata de vidas humanas. Eran números de casos, números de vacunados, número de muertos, número, etcétera, pero no se hablaba de vidas humanas. Y esto fue muy lamentable. Esto trae como consecuencia que desestimaron la pandemia, porque es cierto, la exposición a patógenos altamente infecciosos y materiales biológicos amenazan la salud pública.
En la actualidad hay 75 patógenos emergentes de origen zoonótico. La relación entre patología del hombre y zoonosis es muy alta. Se han comprobado más de 1.200 brotes de enfermedades potencialmente epidémicas en 168 países. Ecuador está sufriendo algunas de estas epidemias, además de COVID, mismo México. En la actualidad se estima que 1.400 millones de personas viven en entornos frágiles, vulnerables y afectados por la pobreza. En ese espectro se encuentra América Latina. América Latina magnificado por el espectro de la dispraxis. ¿Qué es la dispraxis? La dispraxis denota una mala práctica por incompetencia de varios tipos, asociada con deficiencias que van desde la falta de habilidad, experiencia insuficiente, hasta torpeza. La negligencia y la imprudencia se suman y se agrega el conflicto de interés y la corrupción. La mala práctica fraudulenta produce efectos penales. La dispraxis, por ejemplo, en investigación clínica, es más frecuente de lo que se reporta, alterando, por ejemplo, la seguridad de los medicamentos durante los estudios clínicos o bien ante el diseño de vacunas, que esto trae graves consecuencias. Recordemos que bajo el carácter experimental se están aplicando vacunas en una situación de emergencia, pero el carácter es experimental. Algunas causas de dispraxis en la investigación clínica se deben a las deficiencias en el consentimiento informado, que seguramente se ha comentado el día de ayer y seguramente se seguirá comentando, en la falsificación de datos, en los registros insuficientes, en no informar eventos adversos y la falta de supervisión o selección del comité de ética favorable al estudio antes de evaluar la posibilidad de un sistema de farmacovigilancia. La práctica del doble estándar. En el caso de investigaciones multinacionales, este doble estándar se origina por los diferentes contextos socioeconómicos culturales entre países. Lo que se puede estudiar, las vacunas, en cierta población europea, no lo hacen y se llevan a cabo desde el punto de vista sociocultural en países con menos posibilidades de regular desde el punto de vista ético. El escenario actual de la atención y los cuidados, por ejemplo, terapia intensiva, están sujetos a sufrir consecuencias de fallas humanas, es cierto. Los eventos desafortunados ante el COVID-19 son el resultado de una falla de un sistema y no exclusivamente de la intervención del médico y o del personal de salud. La detección y notificación de incidentes críticos es la mejor solución al problema y mejoría del proceso. Sin embargo, la inconsistencia del sistema de salud muy frecuentemente genera este tipo de problemas. En México se ha incrementado el número de demandas penales en contra de los cirujanos en estos últimos meses. Torpeza, negligencia, imprudencia conforman el cuadro de dispraxis. Y la dispraxis es un tema que necesariamente tiene que ser analizado desde el punto de vista jurídico. Y estoy seguro que el doctor Pérez Gálvez estará, no sé si de acuerdo conmigo, pero el pensamiento jurídico tradicional es insuficiente para explicar el surgimiento de la dispraxis en las instituciones jurídicas. El pensamiento jurídico es lineal y consecuencialista, asume relaciones de implicación entre lo que prescribe la norma y la realidad social emergente. Eso es lo que ha sucedido. De ahí que, por ejemplo, las estructuras de salud de los diversos países emiten criterios con base en las normas de algo que no había sucedido y que ahora son insuficientes. Dicha realidad se comporta de manera totalmente diferente. Antes de un año y ahora es totalmente diferente.
Si no es contradictoria a lo que pretenden las normas, entonces, ¿cómo podemos hacer para sancionar a un médico? Bien, no se trata de un médico, se trata de un sistema de salud, y ya mencionaba yo en ese contexto, de pobreza y de incapacidad. Adam Smith señaló hace muchos años, es evidente que ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, no comunicables, proyectan 41 millones de muertes en el mundo cada año. 71% de esas muertes son enfermedades crónicas y su descompensación. ¿Y todo por qué? Veamos por qué. En más de 4 lustros, por ejemplo, Celia Almeida en Brasil, describió lo que ha pasado en América Latina. La evolución histórica por la constitución de estados económicamente dependientes, sociedades altamente segmentadas, considerables niveles de exclusión y marginalidad social, instituciones de baja capacidad de respuesta, inserción subalterna a los mercados internacionalmente y pautada por un endeudamiento progresivo y perverso. 20 años que se escribió esto. Hoy continúa en las mismas condiciones. La inequidad socioeconómica y la probabilidad de que una mujer pobre con menos de 5 años de alfabetización y de origen indígena tiene 9 veces más posibilidades de morir que una persona con recursos. Esto indica la inequidad que existe en el ámbito de la salud. Este visitante abordó América Latina como el continente europeo. Y resulta que en América Latina, o en América, Estados Unidos, Brasil, México, traen la pauta de la mortalidad. México, en primer lugar, la letalidad más alta del mundo. Y la letalidad en el personal de salud. 4,000 muertos en la primera línea del sector salud. Por los médicos, por la falta de respiradores, por la falta de medicamentos, o el compromiso de los mercados internacionales. La crisis de los sistemas de salud habla de una ruptura de continuidad de una política de salud, en el caso de haberla. Las crisis de costos, crisis de accesibilidad y crisis de eficacia. Un triángulo perverso. Esta situación se vio agravada por una crisis económica mundial. Los ajustes para salvar de la ruina a las deterioradas economías nacionales recortaron los presupuestos en todo el mundo, en España inclusive. Todo ello como una de las más graves presencias del coronavirus. Pero empecé mi comentario diciendo en el contexto de la Organización Mundial de la Salud. Bien, el término se llama gobernanza. La gobernanza con una estructura añeja que requiere de revitalizarse. Es una organización que requiere de analizar profundamente muchas de las condiciones en las que se están dando. Por ejemplo, la gobernanza sólida de los sistemas de salud se caracteriza por la inversión adecuada de las comunidades en salud, transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta a las expectativas públicas. Según los argumentos de inversión de la OMS, alcanzar las metas de los 3,000 millones permitirá salvar 30 millones de vidas, generar 100 millones de años de vida suplementarias y lograr un crecimiento económico del 2 al 4%. Sí, esto es una declaración y la OMS es prolífica en declaraciones, pero tiene que hacer una introspección severa. En 2020-21, las contribuciones voluntarias serán del 17% del total. El presupuesto por programas proyecta una cobertura sanitaria universal de 1,000 millones más de personas. 1,000 millones más de personas
con un grado de bienestar mejor y 1.000 millones de personas mejor protegidas frente a emergencias sanitarias. Pero ¿qué sucede cuando los gobiernos no aportan las cuotas que corresponden a la Organización Mundial de la Salud? Y al no aportarla, hay cuotas voluntarias. ¿Y quién ocupa las cuotas voluntarias? ¿La industria química farmacéutica? ¿O grupos poderosos que incorporan sus cuotas voluntarias? Y en ese sentido, hay un círculo vicioso. Aumentar de nuevo las contribuciones obligatorias de los estados debe romper el círculo vicioso de las contribuciones voluntarias ante un inconsistente multilateralismo, por lo que se requiere regular las contribuciones en términos de sustancia y proceso. Así, el multilateralismo determinará el dominio de programas crónicamente apoyados y otros crónicamente financiados. 71% de las muertes por enfermedad crónica, accidentes vasculares cerebrales, cardiopatías, insuficiencias renales, insuficiencias respiratorias, todo ello por la falta de recursos y por una política de salud segmentada. Concluyo. La salud es un valor, es un derecho humano fundamental, es un bien que todo Estado debe proteger y garantizar. Por desgracia, no se entiende con atribuirle la responsabilidad al médico, civil o penal, más que reparar el daño, se trata de mejorar los servicios sanitarios. El elemento más difícil de acreditar en la responsabilidad imputada al médico es el nexo causal. Se encuentran implicadas cuestiones profesionales técnicas tan complejas que escapan al común de la gente que no tiene conocimiento de medicina, lo cual incluye a jueces y magistrados. De ahí que se requiere la prueba pericial médica y demostrar la imprudencia, la negligencia, la impericia, la dispraxis, en una sola palabra. ¿Pero de quién? ¿Del sistema de salud? ¿De las estructuras administrativas? ¿De los recortes inadecuados del financiamiento? ¿De las políticas no suficientemente estructuradas? En ese sentido, preferí abordar el aspecto macro, dado que como médico clínico, y perdón, el doctor Pérez Gálvez, contaminado por 125 abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con los cuales trabajo, en mi cubículo dice, aquí no es consultorio, porque llegan los abogados a comentarme qué es lo que está pasando. No, yo aquí vengo porque mi línea de investigación es derechos humanos y salud. El doctor Pérez Gálvez decía hace un momento sobre la calidad de la sangre. Es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fundada por Jorge Carpizo hace 20 y tantos años, detectó los primeros casos de contaminación de SIDA y de otra serie de patógenos, y en ese momento no hay transmisión ni de SIDA ni de hepatitis en la donación de sangre en México. Una política generada por los derechos humanos, no por la estructura de salud del país. Bien, con esto termino y espero no haberme rebasado demasiado el tiempo. Muchas gracias, querido doctor Fernando Cano. Muy interesante lo que ha planteado el día de hoy. Mirar el tema de la salud como un derecho humano desde una perspectiva integral, sistémica, además en sociedades tan desiguales, con niveles de empobrecimiento que además requieren un cúmulo de respuestas internacionales y nacionales desde esa perspectiva integral. Muchas gracias por su excelente participación, muy interesante. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. En este caso nos acompaña la doctora Pastora Melgar Manzanilla. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 10 años de experiencia como docente de licenciatura y posgrado en diversas universidades mexicanas. Es profesora investigadora de carrera de tiempo completo en el área multidisciplinaria fundamental de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
y es integrante nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras, Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Querida doctora Pastora Melgar, muchas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde a todas, a todos. Para mí es un enorme gusto estar aquí el día de hoy. Agradezco a la Universidad Simón Bolívar, especialmente a la doctora Hedy de la Guerra por la amable invitación a este seminario de responsabilidad médica, servicio público de salud y COVID-19. Por supuesto, a la moderadora Elsa Guerra Rodríguez por su gentileza en la presentación y, por supuesto, también a tan prestigiados miembros de la mesa. Yo les voy a platicar sobre la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar el derecho a la salud y su responsabilidad por un sistema de salud eficiente en contexto del COVID-19. Pues bien, no cabe duda que la capacidad de la protección y la garantía del derecho a la salud de casi todos los estados y sus sistemas de salud pues han sido puestos a prueba desde finales de 2019, inicios de 2021. Se dice que algunos lo han hecho mejor que otros. Quizás es todavía muy pronto para una evaluación definitiva, pero ciertamente ya podemos realizar algunas valoraciones preliminares. A ver, no, todavía. Perfecto. En cuanto a México, en un ranking de 53 países publicados por Bloomberg sobre la resiliencia al COVID-19, el COVID Resilience Ranking, se advierte que México se encuentra en el lugar número 53, es decir, de los países medidos, México es el menos resiliente. La gestión de la pandemia en México ha sido criticada por algunas y también aplaudido por otros. En el caso de las críticas, generalmente se hace referencia al número de muertos de personal de salud, lo que Steve Cockburn caracteriza como una crisis a una escala asombrosa, y pues también del número de muertos de entre la sociedad en general, que también se puede considerar una crisis. Por supuesto. México tiene el porcentaje de letalidad más alta, con un 9.22%, seguido por Egipto, que tiene un 5.88%. Entre los países de la OCDE lo sigue Hungría con un 3.43%. Por supuesto, se ha argumentado diferencias en los criterios de medición y que por lo tanto los datos de los diferentes países no son comparables y lo podemos aceptar. Aún así, aún aceptando esto, la cuestión es si se trata de muertes que eran evitables. Podemos entonces hablar de una responsabilidad del Estado quizá, en específico ahorita del Estado mexicano, por acciones u omisiones que llevaron a un sistema de salud eficiente para atender el COVID-19. Me refiero a responsabilidad internacional porque tengo entendido que la responsabilidad interna pues ya se abordó días atrás. Bien. ¿Cuándo hay responsabilidad internacional del Estado? La responsabilidad internacional surge cuando un Estado ha incurrido en una conducta consistente en una acción u omisión atribuible a un Estado en virtud del derecho internacional y que constituya una violación de la obligación internacional del Estado. Entonces, estamos diciendo que el Estado tiene una obligación y que esta obligación no se cumplió. Por tanto, para que surja responsabilidad, primero un Estado debe estar sujeto a obligaciones internacionales y segundo, el Estado debe ser responsable del incumplimiento de tales obligaciones. Ahora bien, en el caso de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los tratados modernos de derechos humanos
no son tratados multilaterales de tipo tradicional concluidos para lograr este intercambio recíproco de derechos en beneficio mutuo de los estados contratantes, sino que su objeto y fin es la protección de los derechos básicos de los seres humanos individuales, no en relación con otros estados, sino con todas las personas dentro de su jurisdicción. Y esto es lo que nos interesa, los derechos, las obligaciones que surgen entre el Estado y su sociedad. Bien, en cuanto a si el Estado mexicano está sujeto a obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y cuáles son estas obligaciones, sabemos que hay varias declaraciones y convenios internacionales que articulan un derecho humano a la salud. En el caso de instrumentos de carácter vinculatorios, porque pues no todos lo son, para México en específico, como ejemplo podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el protocolo adicional a esta convención, el Protocolo de San Salvador. Estos instrumentos delimitan el derecho a la salud como el derecho al disfrute al más alto nivel posible de salud física, mental y social. Perdón, estaba revisando si ya puedo compartir. Bien, además, los estados partes se obligan a tomar medidas para la prevención, tratamiento, control de enfermedades epidémicas, endémicas, ocupacionales y de otra índole. La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abunda sobre el contenido del derecho a la salud e identifica 4 elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud, es decir, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, de las que ya les han comentado en días pasadas. En cuanto a las obligaciones, las generales son obligaciones de respetar, de proteger, de dar efectividad. En México la Constitución habla de promover, proteger, respetar y garantizar, diferente terminología, pero pues básicamente es lo mismo. Bueno, ya estas obligaciones también ya han sido tratados ampliamente según advierto del programa de este evento y por lo tanto pues no me detendré en ellos. La Observación General 14 también señala las obligaciones básicas y algunas de prioridad comparables. Tampoco me detendré en ellas pues por las mismas razones, solo llamo la atención a que en el caso de accidentes, de epidemias, entonces estaba llamando la atención a que en el caso de accidentes, epidemias y similares, la Observación General 14 señala que el derecho a la salud, es decir, al tratamiento, implica la creación de un sistema de atención médica urgente y si bien la obligación de prevenir, tratar y controlar las epidemias no se encuentra entre estas obligaciones que llamamos básicas, sí están en aquellas que podemos llamar prioritarias. Otra obligación de prioridad comparable es proporcionar capacitación adecuada al personal del sector salud, incluido la educación en materia de salud y de derechos humanos. Bien, para respetar, proteger y cumplir con el derecho a la salud, hay algunas obligaciones de tomar medidas de diferente índole. Ya estamos bien con la presentación. Estos los podemos encontrar en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1 a 3 del Pacto Adicional de esta Convención.
El Estado mexicano, al ratificar estos instrumentos, se compromete a adoptar medidas de diversa índole. Estamos hablando aquí de medidas legislativas, técnicas, económicas, sin discriminación y hasta el máximo de los recursos disponibles para la efectividad de los derechos humanos de manera progresiva. Por supuesto, las obligaciones básicas en salud son de cumplimiento inmediato y no progresivo. Entonces, ¿cuándo hay violaciones a las obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud? Pues uno de ellos es cuando el Estado no respeta, protege o cumple. Ello implica no tener en cuenta también los elementos de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y de calidad. Pero en particular, el Estado parte viola el derecho a la salud, entre otros, cuando el Estado no está dispuesto a utilizar el máximo de recursos de que dispone para dar efectividad al derecho a la salud. Esta referencia a la disponibilidad de recursos refleja el reconocimiento de que la realización de los derechos en general, pues, del derecho a la salud, puede verse obstaculizada por la falta de recursos y que solo puede lograrse durante un periodo de tiempo. Igualmente significa que el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de tomar medidas adecuadas se evalúa a la luz de los recursos financieros y de otro tipo de que dispone. Todo lo necesario para respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud requiere, pues, de fondos económicos. Y reconociendo que los derechos cuestan, los estados se pueden encontrar con limitaciones prácticas. Lo lógico es pensar que el estado parte que no tiene recursos económicos o forma de hacerse de esos recursos, no puede ser responsable de no proteger, cumplir el derecho a la salud a un alto grado. Pero, si bien los estados pueden realizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la salud, también deben tomar medidas inmediatas, independientemente de los recursos de los que dispongan. Y, además, esto debe de ser hasta el máximo de los que dispongan. Es decir, en la realización progresiva y no regresiva, en la eliminación de la discriminación y en garantizar, pues, el mínimo del derecho. La observación general 14 distingue entre la incapacidad de un Estado para cumplir el derecho a la salud y la renuncia de los Estados para cumplir sus obligaciones. Por tanto, un Estado que argumente no contar con los recursos suficientes debe demostrar que efectivamente no los tiene. Entonces, para contestar a la pregunta, ¿hay responsabilidad internacional del Estado mexicano? Tenemos que ver cuál es esta situación particular del Estado mexicano. Las autoridades de salud en México han señalado que diversos factores juegan un papel importante en el número de muertos por COVID-19 en México. Entre estos, la mala alimentación, estilos de vida no saludables, factores socioeconómicos, la pobreza, el abandono del sistema de salud. Regresando a la observación general 14, señala que el concepto de más alto nivel posible de salud tiene en cuenta tanto condiciones biológicas, socioeconómicas, esenciales de la persona, así como los recursos con que cuenta el Estado. Se reconoce que un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así tenemos que factores genéticos, propensión individual, afectación, la afección o adopción de estilos de vida malsanos, arriesgados, también suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta, pues, a la salud de la persona. Y en México hemos escuchado argumentos de esta índole y no los menosvaloramos. Consideramos que efectivamente hay muchos factores que contribuyen a, por ejemplo, que existan muchas muertes.
Podemos hablar aquí de cuestiones como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, pero esto por sí solo no implica falta de responsabilidad del Estado mexicano. Para Amnistía Internacional, la pandemia refleja ciertos problemas que han afectado a los sistemas de salud durante años, incluida, por supuesto, una falta sistemática de inversión, preparación, infraestructura deficiente y la inadecuada integración de los derechos humanos en el diseño del sistema de salud. Es decir, en el caso de algunos estados partes de estos instrumentos que ya mencioné, no se ha estado cumpliendo con la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, pues por negligencia. El índice de muertos de COVID-19 en trabajadores de la salud se atribuye principalmente a condiciones laborales que ponen en peligro la vida de los trabajadores de la salud. Esto incluye, especialmente al inicio de la pandemia, insuficiencia de equipos de protección personal, pero también podemos hablar de falta de suficientes profesionales de la salud, de capacitación efectiva de algunos miembros del personal de la salud. Definitivamente sí hay que tomar en cuenta distintos factores y entre estos factores está pues el sistema de salud, entendida como esta suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Estamos hablando de infraestructura, de personal, de financiación, de información, etcétera. Si no hay infraestructura y financiación, pues no habrá dónde y cómo formar a suficientes profesionales de la salud. Y tampoco pues se podrán ofrecer servicios efectivos a los que lo necesitan. Es un círculo vicioso. Como señala la OMS, el principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno. Y en el caso de México, pues no me refiero al gobierno actual únicamente. En México, incluso reconociendo que la pandemia requiere, sí, de esfuerzos adicionales, por ejemplo, podemos hablar de infraestructura, de contratación y capacitación de trabajadores de la salud para atender la emergencia, debemos también recordar que incluso antes de la pandemia ya existía un problema de falta de recursos sanitarios. Antes de la pandemia, México contaba con 2.4 médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE pues era de 3.5 por cada 100,000 habitantes. Respecto de las enfermeras, contaba con 2.9 en ejercicio por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE pues es de 8.8. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció un déficit de 200,000 médicos, 123 generales, 76 especialistas antes de la pandemia. En cuanto a la disponibilidad de hospitales, en 10 años de 2010 a 2020, el número de hospitales se incrementó por solo 1,115 para dar un total de 4,859 hospitales en un país de 127.6 millones de habitantes. Con estos datos, sí, parece que el Estado ha sido negligente en robustecer su sistema de salud, especialmente cuando ya se tenía esta experiencia de la epidemia del H1N1 en 2009. Ello pudo contribuir a que, llegado la pandemia de COVID-19 en 2020, pues no se tuviera suficiente personal capacitado. Llama la atención que no se advierte un incremento en el gasto público en salud como porcentaje del PIB después de 2010. El gasto público en salud estuvo entre 2.5 y 2.9% durante los años de 2010 a 2020. Entonces, incluso podemos observar una disminución a partir de 2010. Esta idea
de tomar medidas se refiere a medidas necesarias, apropiadas e incluye la asignación de recursos suficientes a los derechos. Implica que los estados deben de diseñar sus presupuestos de acuerdo a los derechos. Recordemos, el objetivo último de las políticas, incluidas las presupuestarias, pues es el cumplimiento de los derechos. Los datos mencionados no son indicativos de una asignación suficiente. Más bien, pues sugieren violación por parte del Estado mexicano de sus obligaciones contraídas conforme a los instrumentos internacionales que ya he mencionado. Como señala la observación general 14, las obligaciones, más bien las violaciones de la obligación de cumplimiento se producen cuando los estados no adoptan o no adaptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud y pues entre estas medidas estamos hablando también de gastos insuficientes, de una asignación inadecuada de recursos públicos. En este sentido, no cumplir su obligación y no tener un sistema de salud adecuado con suficientes trabajadores de la salud, con suficiente infraestructura para la salud, pudo contribuir a que llegada la pandemia no se contara con esta suficiencia de personal capacitado y pues que se pusiera en riesgo no solo a la sociedad, sino también al personal de salud. En tal caso, el Estado mexicano sí puede ser responsable de los altos índices de personal de salud y de otras personas enfermas y muertas a causa del COVID-19. Sí, los datos son indicios de un problema estructural. La muerte de personal médico y sanitario y sociedad en general pudieron haberse evitado quizá con un sistema de salud más robusto. Al respecto, como se denunció en el New York Times, en México no solo el coronavirus está cobrando vidas, sino también el deteriorado sistema de salud del país. Se afirmó que años de negligencia ya habían perjudicado el sistema de salud mexicano, dejándolo peligrosamente corto de médicos, de enfermeras y enfermeros, de equipos para combatir el virus. Hay indicios de la responsabilidad del Estado mexicano por la muerte de miembros de la sociedad y también de personal de salud. En este momento no me refiero a estas acciones específicas que se han tomado durante la pandemia, sino a todas estas omisiones durante muchos años. Bien. Ahora la pregunta es, ¿hay mecanismos internacionales para hacer justiciable el derecho a la salud? Como señala Bobbio, lo importante de los derechos humanos no es su fundamentación, no es ni siquiera su reconocimiento, porque el derecho a la salud se encuentra reconocido. Lo tenemos en la Constitución, en muchas declaraciones, en tratados. Lo importante de los derechos humanos es cómo hacerlos efectivos. Recordemos, sin embargo, aquí que lo importante es demostrar este nexo causal entre el deficiente sistema de salud y pues las muertes. Pero bien, en el sistema universal hay un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación para el pacto. Las partes firmantes se comprometen a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o de grupos que afirman que sus derechos, en virtud del pacto, pues han sido violados. Debemos destacar que en este caso se tratan de recomendaciones, por tanto, no son jurídicamente vinculantes, pero aún así tienen un peso significativo. La cuestión es que México no ha ratificado este protocolo facultativo
por tanto, pues no se puede acceder a esta vía. Bueno, ahora en el sistema interamericano, el mecanismo más importante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, antes de continuar, recordemos que se deben de haber agotados todos los medios nacionales y además recordemos que la salud, el derecho a la salud tiene estas dos vertientes o dos dimensiones, el individual y el colectivo. Las obligaciones del Estado surgidos por motivo del derecho a la salud tienen sí esta dimensión individual y otra que podemos llamar social o colectiva. En cuanto a la dimensión individual, puede versar, por ejemplo, en los casos sobre el acceso a los servicios de salud, la obligación de no discriminación. Los casos individuales han sido ventilados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estos casos ilustran de qué manera las deficiencias en los servicios médicos pueden derivar en la violación de derechos. Aquí ejemplos tenemos Albán Cornejo y otros versus Ecuador, Suárez Peralta versus Ecuador, Jiménez López versus Brasil y también el caso Poblete Vilches versus Chile. En este último caso, el caso Poblete Vilches y otros versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuncia que por primera vez, más bien anuncia por primera vez, que el derecho a la salud es un derecho que se encuentra dentro de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos garantiza, pero además se pronuncia respecto del derecho a la salud como un derecho autónomo. Ya en otras ocasiones había deliberado la Corte sobre el derecho a la salud, pero de manera indirecta, es decir, a través de la invocación de derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. En este caso, específicamente, la Corte culpó al gobierno chileno por una atención médica inadecuada en sus hospitales públicos que resultó en la muerte trágica. La Corte expresó que los servicios de salud deben, en paralelo a la definición del derecho a la salud que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales avanzó en esta observación general 14, satisfacer los principios de disponibilidad, aceptabilidad, calidad. También la Corte Interamericana expresó que no toda muerte acaecida por negligencias médicas debe ser atribuida al Estado internacionalmente, sino que aquí corresponde atender las circunstancias particulares, pues, de cada caso. En cuanto a la dimensión colectiva, se refiere a la obligación del Estado de velar por la salud de toda la población, por ejemplo, de fiscalización, supervisión de los servicios de salud, tanto públicos como privados. Aquí podemos mencionar el caso Jiménez López versus Brasil. Bueno, se trata aquí de que el sector salud debe de cumplir con requerimientos mínimos para considerar que las obligaciones de debida diligencia pues han sido observados. De acuerdo con Pedro Villarreal, la aportación de este paso indirecto al directo, en este caso Poblete Vilches, lo que hace es dar la posibilidad, ofrecer nuevas posibilidades para abordar la dimensión colectiva de la salud. Principalmente se puede llevar a cabo aquí una conexión con los instrumentos vinculantes, así como con los estándares no vinculantes que pertenecen pues al campo especializado de la salud pública. Sugiere que la calidad puede ser el parámetro de evaluación y el parámetro que se utilice para hacer este nexo de causalidad. Bien,
la cuestión es que hasta este momento no hay estos antecedentes de caso en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya encontrado responsable a un Estado o gobierno por la violación del derecho humano a la salud desde la dimensión colectiva. Pero pues sirve para que vayamos viendo las posibilidades. Digo, hay algunos avances, por lo menos. Eso sería todo mi participación. Les agradezco enormemente. Quedo a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Pastora Melgar, por esta importante exposición donde hemos mirado las implicaciones de la responsabilidad internacional de los estados por sus acciones y omisiones y cómo estas históricamente luego pueden incidir en que en una crisis como la que vivimos actualmente existan muertes que pudimos evitar. Me parece que es importante entonces aprender estos elementos para que luego podamos activar las acciones, pero sobre todo podamos generar procesos de justicia y de reparación a esta crisis que hemos vivido en estos años. Gracias por esta importante exposición. Vamos entonces a ir cerrando nuestro querido seminario internacional y lo vamos a hacer de la mano de el doctor Pedro Isaac Barreiro. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública de México. Además es especialista en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Tiene un diplomado en Planificación de Servicios de Salud por la Universidad Nacional de Antioquia y además se ha desempeñado en varios puestos de relevancia. Por ejemplo, ha sido director general del IES, coordinador general del Ministerio de Salud Pública, director nacional del Seguro Campesino y secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Querido doctor Pedro Isaac Barreiro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y noche. Muchas gracias. Yo quisiera compartir la pantalla, ¿sí? Por favor. Bueno, hay varias formas de comenzar una exposición. Y yo creo que la más adecuada y la más humana es felicitar a la Universidad Andina Simón Bolívar por la iniciativa y agradecerle por la invitación, sobre todo cuando se puede compartir con extraordinarios expositores de quienes tengo noticia indirectamente y es la primera vez que los veo y tengo el agrado de verlos, ¿sí? También debo agradecer por la extraordinaria participación de ayer de Jaime Breil, cuando él presentó un enfoque completamente diferente a los que hasta ahora he escuchado. A mí me parece que es indispensable que nos alejemos un poco del temor, del miedo, de la incertidumbre que hoy nos acompaña como profesionales, ya sea de la salud o del derecho, con respecto a lo que sucede en el mundo entero desde el advenimiento de este virus. Este virus que es una variedad de los múltiples coronavirus que en este momento pululan en el mundo. El título del seminario en sí mismo ya es un desafío realmente, porque se incorporan disciplinas que la mayor parte de las personas no tienen percepción de que están profundamente ligados. Con esos antecedentes, pues vamos a empezar. Sí, yo estoy siempre convencido de que los problemas de la salud de la población, ya sean problemas individuales o colectivos, pero sobre todo estos últimos, tienen que ver mucho con la política, ¿sí? Y la política como un sistema administrativo universal destinado a hacer felices a las personas. Es decir, propiciar un ambiente en el cual puedan desarrollar sus potencialidades. Y por tanto, siempre tomo como ejemplo para comenzar lo que una de las tantas aseveraciones de ese gran biólogo, investigador, médico de Virchow, ¿sí? Él se pronunció y siempre hacía hincapié en que la medicina
es una ciencia social y que la política es medicina en gran escala. Esto corrobora una de las aseveraciones que tuvo Jaime Breil el día de ayer, cuando enfocó este problema desde la integralidad del fenómeno humano. En el siguiente podemos ver un pensador un poco más actual, por supuesto ya no está con nosotros, pero que coincide en el fondo, desde la perspectiva de filosofía y de pensar en la humanidad, que es imposible, ¿sí? Es decir, no parece racional esperar la existencia de un individuo sano en un ambiente y una sociedad insanas. Sencillamente hay una contradicción que no se puede resolver. El individuo en sociedad parecería no existir. Y si ese individuo comparte ambientes dañinos, culturas que no se ajustan a lo que es la perspectiva humana, es muy difícil que ese individuo sea un individuo sano. Por otra parte, esta reunión, que tiene tantos componentes de carácter internacional y de los cuales me complazco estar presente porque mi formación como salubrista la hice en México y porque he tenido la oportunidad de también participar en varios eventos en la península, en España, ¿sí? Yo creo que tengo que sentirme un profesional privilegiado de compartir conocimientos y sobre todo de compartir una actitud positiva frente a las necesidades de humanizar esta etapa que nos ha tocado vivir a todos. René Dubos es un individuo que nació en Francia, pero que tiene la nacionalidad norteamericana. Como este es un evento que se desarrolla en el Ecuador, yo pienso que vale la pena insistir que para el Ecuador y como para todos los países del mundo, una epidemia no es una novedad. Una pandemia tampoco es una novedad. Y nosotros tenemos en nuestro país algunos ejemplos que nos permiten vincular esta presentación inicial que estoy haciendo entre la salud, la enfermedad y el manejo político de una nación, de un Estado. La figura de Eugenio de Santa Cruz y Espejo en nuestro país es una figura emblemática en materia de salud y sus conocimientos, anticipándose inclusive al descubrimiento de las bacterias, su posición fue el germen de la salud pública aquí en el Ecuador cuando tuvo que enfrentarse como médico de un viejo hospital a las recurrentes epidemias, a los brotes epidémicos de viruelas, no solamente en el Ecuador, sino en toda la América de habla hispana. Un poco más cerca a nuestra época está el doctor Isidro Ayora Cueva. Él fue el responsable del manejo adecuado del brote epidémico en 1918 de la conocida y mal llamada gripe española, ¿sí? Afortunadamente, el doctor Isidro Ayora Cueva era en ese entonces decano de la Facultad de Medicina y coincidentemente su hermano era el encargado de la salud pública en este país. Eso hizo que las gestiones políticas coadyuven a que nuestro país, a pesar de sus dificultades de desarrollo en aquella época, pues tenga una tasa de letalidad muy inferior a las observadas en otros países. Y finalmente, en una etapa ya mucho más cercana a los días que estamos viviendo, tenemos el ejemplo del doctor Plutarco Naranjo Vargas, a quien le tocó enfrentar la epidemia de cólera de 1991. Él estaba al frente del Ministerio de Salud Pública. Y este es un ejemplo que vale la pena resaltar porque la figura de Plutarco Naranjo logró consolidar todo el esfuerzo nacional para poder enfrentar una epidemia. Es obvio que la epidemia de viruelas y la gripe española, pues sus agentes causales eran virus. Y la epidemia de cólera el agente causal es una bacteria.
las diferencias son importantes por cuanto la manera de enfrentarlos y de combatirlos también tiene sus particularidades. Me parece a mí que los ecuatorianos en este momento tenemos suficiente experiencia para mirar hacia el pasado y darnos cuenta que estos problemas de salud pública que afectan a prácticamente el 100% de la población, aunque no se enfermen, requieren de la unión para poder enfrentarlos con relativas posibilidades de éxito. El éxito que significa abatir el miedo de la población, el sufrimiento de la población, sobre todo en los aspectos de enfermar y de morir. Veamos un poco, ya que el tema es la epidemia por coronavirus, un poco de antecedentes. Tampoco es necesario insistir en aquello, sobre todo frente a profesionales de tan gran valía. Recordemos que en 2019, en noviembre, se produjo el primer caso en la provincia de Hubei, en China. Hay discrepancias en si fue en noviembre o si fue en diciembre. Pero desde el mes de noviembre de ese año empezaron a presentarse sintomatologías en determinada población que pertenecía a un grupo social y a una actividad determinada dentro de esa población de Wuhan. En el 2020, como ya se apuntó con mucha certeza, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud, ante la expansión del virus, ¿sí?, decretó la emergencia de salud pública y la planteó como una emergencia de preocupación internacional. Para ese entonces ya había varios países contaminados debido a la difusión increíblemente rápida del virus, lo cual se explica gracias a las facilidades de comunicación que existen en este momento en todo el universo. El 25 de febrero, es decir, apenas un mes más tarde, se produjo el primer caso en América Latina, en Brasil. Y este caso fue importado de Italia, en donde el brote empezaba a tener características terroríficas realmente, ¿sí? La facilidad de desplazarse a través del Océano Atlántico y entre los continentes hizo que llegara una persona pues infectada. Y a los 2 días se produce el primer caso confirmado en el Ecuador, en este caso importado de España, ¿sí? No se hizo el diagnóstico de inmediato, pero fue el 27 de febrero que se lo confirmó. Esta persona, infortunadamente, no recibió la atención porque se veía a la pandemia como algo muy lejano realmente, ¿sí? Como algo que nunca nos iba a llegar. Tanto que un grupo de población hacía canciones alegres para bailar y teniendo el tema del coronavirus. Y el 28 de febrero, al día siguiente, fue, de acuerdo con la información disponible, si no es así, el doctor Cano Valle puede corregirme, el 28 de febrero se confirmó el primer caso en México, importado también de Italia. En resumen, para el 2021, para el día de ayer, en Ecuador tenemos 375,000 casos comprobados y en el mundo hay 148 millones de casos comprobados. Yo planteo estas cifras con ciertas reservas, porque lo más probable, de acuerdo con los sistemas de información disponibles, por lo menos en nuestro país, y con la rigurosidad que se maneja aquí las cifras en los aspectos epidemiológicos, es muy probable que esta cifra esté subvalorada. Aquí debe haber muchos más casos y que no se diagnostican porque no existen las posibilidades de laboratorio ni de equipos de vigilancia epidemiológica que los detecten. Yo creo que es indispensable que abordemos este problema de una manera integral. Si bien es cierto que los análisis son adecuados para enfrentar un problema y conocer sus particularidades, una vez que el problema se presenta, es indispensable hacer un esfuerzo de síntesis, es decir, el abordaje del problema de manera integral, no segmentaria, porque este abordaje segmentado es, entre otras causas, y desde mi punto de vista,
el que tiene gran responsabilidad en que cada sector del aparato, los aparatos gubernamentales, funcionen desarticuladamente. Y para el Ecuador, además, a esto se suma una exacerbación de la inestabilidad política que también, infortunadamente, caracteriza a muchos de nuestros países latinoamericanos. Esa desarticulación administrativa, producto de la inestabilidad política, es uno de los componentes fundamentales de la expansión de la epidemia y de las altas tasas de letalidad que en nuestro país y en varios otros países se evidencian. Si a esto se le suma una insuficiencia de recursos, me atrevo a confesar que exceptuando 2 o 3 países, todos los países latinoamericanos, carecemos de los recursos suficientes, planificados, para enfrentar los problemas de salud pública. Todos, absolutamente. Unos con mayor intensidad y otros con menos, pero todos. Porque tenemos que tomar en cuenta que los recursos para enfrentar las necesidades de la salud siempre serán insuficientes, porque las aspiraciones de salud de la población son infinitas. Cada vez queremos un nivel de salud mucho mejor. Y una vez que hemos abatido problemas comunes, epidémicos que se han podido abatir, la población aspira a un nivel mucho más alto. Si a todo esto le sumamos una corrupción rampante, no sancionada, impune, el problema parecería ya sin solución realmente. Ese problema de la corrupción, que es el componente esencial, es, desde mi punto de vista, la codicia. ¿Sí? Es decir, querer más, tener más, ganar más, sin límites, tener lo necesario, pero querer más todavía. Además, es indispensable referirse a la inseguridad social, que es otra de las plagas en nuestros países, que están infortunadamente contagiados por otro tipo de epidemias, que es la epidemia del narcotráfico, ¿sí? Y entonces la inseguridad se vuelve pan de todos los días y las personas, la población, no es que se acostumbra, pero empieza a convivir con manifestaciones de violencia que causan muertes. Esto, que parecería ya un panorama apocalíptico, se complica todavía más cuando las instituciones de salud, las específicas para mejorar la situación de salud de un país, están completamente descoordinadas. Aquí en el Ecuador este es un problema histórico, difícil de resolver porque tiene vinculaciones con todos los elementos que he mencionado de antes, y además ahora mismo estamos nosotros enfrentando no solamente a la epidemia actual, sino que persisten en nuestro país y se recrudecen, se vuelven más intensas patologías infecciosas y no infecciosas históricas en nuestro país. Hoy mismo tenemos un brote de malaria en la parte noroccidental del país, en la provincia de Esmeraldas. Y tenemos la permanencia de dengue en varios países de la costa, en varias provincias de la costa, debido pues a la situación invernal. Yo creo que adicionalmente a esto, no estoy siendo negativo, tenemos que ver las cosas que están incidiendo en el daño que ha causado la epidemia. Hay otra cosa importantísima, la propaganda que existe con respecto a los beneficios de las vacunas y a los perjuicios que ellas supuestamente pueden ocasionar, perjuicios hipertrofiados, porque es obvio que todo elemento, toda sustancia extraña al organismo va a generar algún tipo de reacción. Y con los mecanismos y con los medicamentos, las reacciones adversas son motivo de preocupación universal y son motivo de estudios en todos los países del mundo. Si esto todavía parece insuficiente, hay algo que aquí insisto, es mi particular punto de vista, hay un sistema educativo desvinculado del sistema de salud. Y es una verdad palpable que los niveles de salud de la población de los países que tienen mejores sistemas de educación, los niveles de salud de esa población son mejores. Por tanto, una de las estrategias sería vincular con mucha fuerza
los sistemas de educación con los sistemas de la salud. Además, en estos tiempos de comunicación inmediata, intercontinental, interparroquial, entre estados, entre personas, existe una circulación de información no verificada. No solamente no verificada, sino que alarmante. Y se alarma adicionalmente con mensajes contradictorios. A mí me dicen que la vacuna china no vale y los otros me dicen que la vacuna china es lo mejor. A mí me dicen que lavarse las manos no vale de nada y a mí me dicen que sí, que lavarse de manos es una de las estrategias para enfrentar esta situación. Sumemos a eso a algo que también es responsable de lo que también es responsable la humanidad, que es el cambio climático. Es decir, el cambio climático se está produciendo con tal velocidad que los organismos no alcanzan a adaptarse para vivir en ese ambiente. El calor en los tiempos de calor y el frío en los tiempos de frío alcanzan temperaturas extremas para las cuales la población no estaba preparada biológicamente ni anímicamente. Todo esto acompañado con una evidente crisis de valores, tal vez producto de problema de educación, acompañado de una escasa solidaridad entre seres humanos, una pérdida del sentido de comunidad. Cada vez somos más individuos y cada vez formamos parte más pequeñita de una comunidad. La pobreza, que por lo menos en Ecuador y en varios países de América Latina tiene un ritmo creciente, indignante, insoportable, humillante, ¿sí? Y lo cual, todo esto junto, además, produce un resquebrajamiento de los vínculos familiares, ¿sí? Los conflictos intrafamiliares en este momento, por lo menos en el Ecuador, son realmente muy preocupantes y llaman la atención de todo el aparato estatal. Eso podría explicar la situación que el país, que la humanidad está viviendo en estos momentos. En unos países con más intensidad que en otras, por supuesto. Todos estos problemas abordados independientemente no van a dar ningún resultado. Y por eso insisto en que uno de los problemas es el abordaje segmentado del problema. Miren ustedes que las estrategias utilizadas para resolver los conflictivos aspectos legales, culturales, tecnológicos, gremiales, epidemiológicos, científicos, genéticos, evolutivos, que constituyen el macrosistema de la civilización actual, se encuentran evidentemente desvinculadas entre sí, esas estrategias. Por lo cual, las estrategias resultan ineficaces y los planes y programas gubernamentales diseñados y puestos en práctica precisamente para resolverlos no dan ningún resultado. No solamente que no dan resultado, sino que coadyuvan a acrecentar las crisis fiscales porque se gasta sin resultados y cada vez se necesita más para resultados más pobres todavía. Y esta interacción negativa de las intervenciones que se ven, que se sienten, que se conocen, que se publican, cuando las intervenciones gubernamentales y del sector no gubernamental, de los sectores privados, no intervienen interactuando positivamente, el resultado es lo que estamos viviendo. Una aparentemente invulnerable sindemia, ¿sí? El término sindemia no requiere explicaciones, es decir, la confluencia de varios factores nocivos que se potencializan, actúan sinérgicamente para causar daño. Entonces es una aparentemente invulnerable sindemia que provoca severos daños a la población. Son tan severos estos daños y afectan a tanta gente que el costo es imposible de pagar. No se puede. Y además causan una grave afectación a los principios éticos fundamentales, a la salud mental de la población, al bienestar, a la armoniosa convivencia entre seres humanos. Yo creo que es indispensable que nuestros gobiernos, aparte del proceso tan lento y tan difícil de conseguir, de negociar, de contratar vacunas,
que nunca están disponibles en la cantidad ni en los tiempos que se contratan, ¿sí? Aparte de eso, en estos momentos de pandemia y sobre todo cuando la pandemia empiece a decrecer, ya sea porque se han fallecido muchísimos millones de personas o porque se haya inventado un medicamento antiviral o porque la vacuna compruebe realmente sus resultados beneficiosos como estimulante del sistema inmunitario. Una vez que pase eso o que se atenúe, nuestros países deben atender especialmente la salud mental de su población. Los daños causados en la psiquis de la población en conjunto son gravísimos y están interfiriendo con lo que nosotros llamamos una armoniosa convivencia entre seres humanos. Yo creo que producto de la evolución, los seres humanos tenemos las posibilidades, las potencialidades para actuar cada vez más como Homo sapiens sapiens. Es decir, abandonar las individualidades y pensar como lo que somos. Somos una especie que tiene el cerebro, entre comillas, más desarrollado de todo el reino animal, pero que no lo estamos utilizando de la mejor manera. No estamos utilizando todas las potencialidades, porque adicionalmente las oportunidades para desarrollar un pensamiento positivo no están distribuidas equitativamente en el mundo. Es necesario siempre hacer un resumen al final de todo lo que uno dice, de lo que uno piensa, ¿sí? Creo yo que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 no la resolverán ni los ministerios ni las secretarías de salud de cada país. Esta pandemia no la resolverán los aparatos represivos que intentan obligar a la población que permanezca encerrada a sus casas, si es que tienen casa, ¿sí? Y además, tampoco se resolverá mientras la colectividad no modifique comportamientos agresivos a la naturaleza. Y esto se puede conseguir a través de un sistema educativo que promueva el respeto como norma fundamental de convivencia, el respeto, y elimine las inequidades hoy existentes. Esto se puede probar fácilmente si nosotros observamos que existe una vulnerabilidad diferenciada para poblaciones y para personas que se exponen al virus. ¿Y de qué depende aquello? Depende del grupo social al que pertenecen esas personas y depende especialmente de su estado nutricional y de su nivel educativo. Insistir en que la educación es fundamental me parece a mí que es uno de los mecanismos de salvaguardar y poner defensas a la salud de la población frente a todo tipo de agresiones. Si los sistemas de salud no se vinculan fuertemente con una estrategia política gubernamental con los sistemas de educación, seguiremos peleando por los siglos de los siglos, porque la gente no es solidaria, porque no cumple las normas, porque no se encierra, porque no sabe nada y que bien hecho que se enfermen, etc. Eso es lo que yo he querido manifestarles a ustedes, porque me parece a mí que si bien es cierto que la preocupación fundamental del mundo en este momento parecería ser las vacunas, yo estoy de acuerdo en que las vacunas son necesarias, pero no son suficientes. Existen otro tipo de medidas para coadyuvar, a controlar, a manejar por lo menos la emergencia de casos nuevos y sobre todo para tratar de controlar hasta donde sea posible la alta letalidad que este virus ha causado. En cuanto a la alta letalidad del virus, todavía se sigue investigando cuáles son realmente las causas de esa letalidad de los contaminados, ¿sí? El problema no se resuelve con la compra de más respiradores, no se resuelve intubando a las personas, y es preocupante que las personas que llegan con un diagnóstico de COVID a unidades de cuidados intensivos tienen una altísima tasa de letalidad, lo cual nos hace pensar que por allí puede no estar la solución. En resumen,
debo insistir en que para mí ha sido un privilegio compartir con Juan Fernando Pérez Gálvez, el doctor Fernando Cano Valle, cirujano de un país, de una república con la cual tengo una afinidad y un cariño que no se me pasa a pesar de que hace tiempos que no he ido por allá. Y la doctora Pastora Melgar Manzanillo, también una profesional del derecho, con la cual, con todos ellos, me ha encantado a mí participar. Y debo agradecer también, enfáticamente, a las dos señoras que tienen entre sus apellidos la palabra guerra, y a mí la palabra guerra me espanta. Eddie de la Guerra y Elsa Guerra. Pero bueno, afortunadamente no han actuado de acuerdo con sus apellidos y entonces me complace la amabilidad, me complace la hospitalidad y el apoyo que me han brindado. Y también, por supuesto, a nuestro colaborador que ha permitido que quienes no manejamos estas herramientas tecnológicas podamos lucirnos un ratito delante de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Pedro Isaac Barreiro. Realmente ha sido maravilloso escucharle. Nos ha dado un baño de realidad, pero también ha trazado caminos de esperanza y me parece que ha sido muy interesante escucharle a usted y a cada uno de los y la expositora el día de hoy. Quiero agradecer inmensamente a quienes nos han acompañado también, agradecerles muchísimo a todas aquellas personas que nos han acompañado. Alrededor de 600 seguidoras y seguidores en los distintos espacios donde hemos transmitido en vivo este evento, así como a las personas que se han conectado a través de la plataforma. Además, quiero agradecer de manera especial a todo el personal técnico del UJEP, al personal técnico y administrativo de nuestra querida universidad y a la doctora Eddie de la Guerra por la maravillosa dirección, organización de este seminario internacional. Quiero además cerrar agradeciéndoles e invitándoles a que nos sigan acompañando a este tipo de eventos. Referirnos a responsabilidad médica, servicio público de salud y COVID-19 es un asunto urgente, como lo hemos escuchado en estos 3 días de debate, que requiere también respuestas urgentes desde el campo de lo político, lo económico, lo social, lo sanitario, donde el Estado, el derecho, la sociedad, el mercado han cumplido un papel y donde deben cumplir un papel. Es importante además comprender que estas problemáticas se asientan en conflictos sociales profundos, como se ha evidenciado en estos días, que requieren también de proyectos sólidos, estructurales, también en el campo de lo educativo. Y es aquí donde la Universidad Andina Simón Bolívar siempre será un espacio abierto para generar espacios de debate, pero también ir sembrando alternativas de transformación. Muchas gracias entonces a quienes nos han acompañado. Les invitamos a que sigan siguiéndonos en todas las actividades que hemos realizado este tiempo y que vamos a seguir realizando. Y pues desde el área de Derecho y desde la universidad les mandamos un abrazo fraterno. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias.